Presidente Daniel Noboa presentó el proyecto Becas Futuro Femenino para jóvenes mujeres de entre 18 a 22 años con el 100% de cobertura. Policía asestó un duro golpe al grupo terrorista Los Pepes. En un operativo se detuvo a 12 personas acusadas de secuestro y extorsión. Juez del Tribunal Contencioso Electoral presentó una denuncia en Fiscalía en contra del movimiento Construye. En lo internacional, Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, fue declarado culpable de 3 delitos relacionados al porte de armas. En los deportes, Ecuador enfrentará a Bolivia el miércoles 12 de junio a las 19:30. Félix Sánchez realizará variantes en el 11 inicial. Amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Noticias 7. Tenemos amplia información para todos ustedes también a través de nuestras plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM a través de nuestras redes sociales, y los invitamos también que en pantalla puedan descargarse el código QR para acceder a toda la información que tenemos en el telégrafo digital. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Así que bienvenidos. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Becas Mujeres, 40.000 oportunidades. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 40.000 becas de estudios de tercer nivel para mujeres jóvenes, quienes podrán cursar una carrera técnica o tecnológica sin costo. El programa de estudios de tercer nivel Becas Futuro Femenino beneficiará a 40.000 mujeres jóvenes de 18 a 22 años, quienes podrán estudiar una carrera técnica o tecnológica con el 100% de cobertura en los costos de matrícula y aranceles. Este anuncio lo hizo el presidente de la República, Daniel Noboa, quien enfatizó que trabaja para evitar que las mujeres padezcan de violencia, entregándoles herramientas que les permitan acceder a una vida de oportunidades. Al poder darle esta oportunidad a mujeres jóvenes, también resolvemos problemas de violencia, problemas de retraso económico y también un problema fundamental, que es la dignidad. Es darle dignidad a las mujeres, darle una herramienta en la cual ellas puedan usarla el resto de su vida. Las becas se entregarán hasta finales de este mes. La inversión es de más de $80 millones. Y el programa ahora va a tener mayor sostenibilidad a futuro. ¿Por qué? Porque en la negociación con las compañías telefónicas hemos puesto y determinado con cambio de reglamento de que vaya directo a una cuenta ese 1% de las telefónicas y que vaya para lo que verdaderamente fue creado, que es para educación y para conectividad, especialmente para el futuro de nuestros jóvenes. La meta del presidente Daniel Noboa es entregar 100.000 becas de estudio hasta finalizar el año. En 6 meses, en menos de 6 meses de gobierno, hemos logrado colocar 53.000 becas. Al final de este mes habremos colocado más de la mitad de nuestra meta para el final del año, que era 100.000. Y de esas 53.000, más de 40.000, cerca de 45.000 ya son para mujeres. Las mujeres jóvenes beneficiarias de este programa podrán comenzar sus estudios en el periodo lectivo que inicia a mediados de este año. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y como parte de este tema, el programa de becas Futuro Femenino será entregado a jóvenes de 4 provincias del país. Hasta finales de este mes se conocerán a las 40.000 beneficiarias. En este caso, además, la CENESID tramita coberturas de estudios nacionales e internacionales. Todo
Las jóvenes beneficiarias del programa de estudios de tercer nivel Becas Futuro Femenino son mujeres de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha, priorizando a aquellas con discapacidad permanente, víctimas de violencia de género, de escasos recursos y migrantes retornadas. Con este programa finalmente se brinda atención y apoyo a un sector de la población que históricamente ha sido marginado de su derecho a la educación superior. Que cada individuo sea protagonista del progreso sin dejar a nadie rezagado. Las 40.000 becas son para estudios técnicos y tecnológicos como mecánica automotriz, criminalística, administración, contabilidad, comercio exterior y desarrollo de softwares. Me esforzaré día tras día para ver a mi hija, a mi persona y principalmente a mi país en lo más alto de donde me sea posible. Pero ahora será distinto porque lo haré como una profesional con visión neta, defendiendo los caminos que antes no podía y alcanzando retos que en mi pasado me fueron inalcanzables. Con este nuevo grupo de becas, según el secretario del CENESID, el número de estudiantes que tienen cubierto los costos para sus estudios incrementó este año. Con la entrega de este nuevo programa de becas, estamos cerca de triplicar las becas entregadas en todo el año anterior, en los primeros 6 meses de su gestión, presidente. En el país, a través del CENESID, se entregan becas de estudios de pregrado y posgrado, a escala nacional, pero también internacional, en países como Arabia Saudí, Panamá, España, Corea del Sur y China. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Manta, base de seguridad. La Fuerza de Investigación Anticriminal FIAC de la policía asestó la madrugada del martes un golpe contundente a las organizaciones terroristas que operan en la provincia de Manabí. 12 personas sospechosas de varios delitos fueron detenidas, quienes serían integrantes del grupo Los Pepes. De los apresados, 3 son menores de edad, quienes se encuentran aislados. Los 9 restantes serían integrantes de la organización terrorista Los Pepes, que opera en la provincia de Manabí. Estos operativos estaban encaminados para la desarticulación de esta estructura criminal que se hacía llamar Los Pepes. Indudablemente que todavía vamos a continuar desarticulando esta organización, pero producto de este operativo y de estos allanamientos, previo un trabajo netamente de carácter investigativo, con información de inteligencia se procedió durante toda la madrugada de este martes a ejecutar 23 allanamientos en viviendas de Manta, Puerto Viejo y Bahía de Caracas. Los policías de élite decomisaron en las intervenciones 9 armas de fuego, más de 100 cartuchos, 13 teléfonos celulares, 1.000 gramos de droga y más de $4.000 en efectivo. Es necesario también indicar que la participación de las fuerzas de seguridad del orden en este territorio ha permitido el debilitamiento de las diferentes estructuras criminales, específicamente de lobos y choneros que se encuentran en esta provincia, y es por eso de que estos famosos Pepes quieren apoderarse del territorio de Manabí, específicamente del perfil costanero, con la finalidad de poder gestionar los diferentes envíos de tráfico de drogas hacia los mercados de consumo internacional. Las autoridades policiales enfatizaron que reforzarán los dispositivos de vigilancia en seguridad en zonas identificadas en la provincia de Los Ríos y en Durán, en Guayas, ya que se ha detectado que debido a la presencia policial y militar en Manabí, los grupos de delincuencia organizada han cambiado de territorio para seguir con sus actividades delictivas. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la policía aprendió este día martes en Pedernales, provincia de Manabí, a Humboldt B., quien es el primer y en este caso más buscado de esa jurisdicción por el presunto cometimiento de delito de violación. Agentes de la Unidad Nacional de Retención de Personas de Alta Peligrosidad requeridas por la ley detuvieron a esta persona, quien sería el responsable de ultrajar a una menor de edad en el Cantón El Carmen en septiembre del 2020. El detenido, según información judicial, fue trasladado ante autoridad judicial competente a fin de que se resuelva su situación jurídica. Y a propósito de capturas a objetivos de alto y medio valor, en el siguiente reportaje veremos a los cabecillas criminales capturados recientemente por la policía. Esto como parte de afectar a las estructuras narcodelictivas. Los últimos días han estado enmarcados por una lucha frontal al crimen organizado.
con operativos cuyos blancos principales han sido los cabecillas, aquellos mal llamados líderes que organizan y coordinan las acciones de las agrupaciones criminales. El caso más reciente es el de alias Chino de los Latin King, atrapado con sustancias ilegales, las cuales traficaría además de cometer presuntas extorsiones. Y la semana pasada también cayó alias Pulpín, de 19 años, un exprófugo de la cárcel de Guayaquil, buscado por asesinato y con más de 50 supuestos delitos cometidos en Esmeraldas. Otro cabecilla capturado es alias Mongolo, quien sería operador de los choneros en Guayas y estaría a cargo de la economía criminal del prófugo alias Fito. Según la policía, alias Mongolo controlaba el narcotráfico desde el puerto de Guayaquil hacia el extranjero. Con él tras las rejas, los choneros sufrirían en su capacidad operativa y financiera. Debemos seguir en este trabajo de identificar y capturar a los líderes de las organizaciones porque les vamos a ir minimizando. Y lo más importante, estamos disminuyendo su capacidad operativa. Uno de los casos más sonados de finales del mes anterior es alias Negro Tulio, a quien lo capturaron en Panamá, donde vivía en una mansión y tras supuestas cirugías para cambiar su rostro. Era uno de los que comandaba a los Chone Killer en Durán y lo procesarán por terrorismo al ser supuestamente responsable de al menos una decena de atentados terroristas en esa ciudad. Para el experto en seguridad y docente universitario José Luis Castillo, neutralizar a un cabecilla criminal es considerado un golpe inicial en contra de una estructura delictiva. Lo importante de la captura es la cantidad de información que ellos tienen. Es decir, capturar a uno de estos líderes con sus medios electrónicos, con su computadora, hacerle un seguimiento a las cuentas, es absolutamente importante. Dentro del Plan Fénix del gobierno se ha hecho un escalafón de los más buscados por cada una de las organizaciones terroristas, con el fin de clasificarlos por su nivel de valor. Y con la presencia militar en Manabí, ya hay resultados. Se han capturado el 50% de los objetivos de alto valor que nosotros nos habíamos planteado, es decir, están detenidos 9 hasta la presente fecha, 114 objetivos de intermedio valor, es decir, esos gatilleros. Con cada captura de mandos medios, las fuerzas de seguridad podrían acercarse al paradero de aquellos criminales que comandan estas bandas y son buscados por quitarle la paz al país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y les contamos que la Asamblea podría aprobar este fin de mes o inicios de julio las reformas legales derivadas de la última consulta popular y referéndum. Uno de los cambios apunta a la eliminación de beneficios penitenciarios como libertad condicional o reducción de penas a los condenados en delitos como asesinato, femicidio y sicariato. Uno de los ejes de las reformas penales que se analiza en la Asamblea, luego de los resultados de la consulta popular y referéndum de abril, hace hincapié en la eliminación de los beneficios penitenciarios como libertad condicional o rebaja de penas a quienes estén encarcelados por condenas en delitos de asesinato, femicidio y sicariato, por ejemplo. Legisladores que analizan y debaten este y otros cambios consideran que medidas de esta naturaleza apuntan a evitar la impunidad, porque el cumplimiento de la ley debe castigar a un infractor y no premiarlo. Unas reformas potentes para que las fiscales, jueces de este país tengan las herramientas jurídicas necesarias para que no queden impunes todos estos delitos, todo lo que tiene que ver con el terrorismo, la narcodelincuencia, que es el pan de cada día. A juicio del abogado penalista Paulo Caña, ninguna ley o norma será perfecta si no hay fiscales y jueces probos que hagan cumplir la ley en toda la extensión de la palabra. La academia, donde a través de los estudios en las aulas de pregrado se pueda ir fortaleciendo a los estudiantes de Derecho y futuros abogados. Y el otro es haciendo una selección adecuada en todos los concursos que están para jueces de la Corte Nacional, para jueces provinciales, jueces de primer nivel, así también para fiscales de la Fiscalía General del Estado. Las reformas legales, tanto al COIP y Ley de Extinción de Dominio, podrían ser aprobadas en la Asamblea a finales del presente mes o máximo a inicios de julio. Javier Ceballos, Noticias 7. La mañana de este martes, un juez del Tribunal Contencioso Electoral TCE presentó en la Fiscalía una denuncia por aparente fraude procesal en contra del movimiento Construye. El problema en cuestión serían movimientos económicos que la agrupación habría recibido en el 2022, pero que Construye niega. La mañana de este martes 11 de noviembre se puso una denuncia por presunto fraude procesal contra el partido Construye en la Fiscalía General Provincial al norte de la capital por parte del juez del Tribunal Contencioso Electoral TCE, Ángel Torres. Así lo dio a conocer su abogado. Bueno,
El ánimo de esta acción penal es que la Fiscalía pueda determinar la participación de autores, cómplices y encubridores en esta acción. En contexto, Torres fue el juez que aceptó en primera instancia el pedido del Consejo Nacional Electoral CNE de que se elimine esta organización del registro de partidos por no presentar el informe sobre sus actividades financieras en el 2022. Es más, dicen que no podían haber presentado el informe porque como era un movimiento pequeño, carecían de recursos y no podían contratar a un contador público. No obstante, el magistrado explicó que 2 días luego de haber sido sentenciados, el partido presentó el informe económico en el que se precisa haber recibido y gastado $5.000. Es decir, ocultaron información ante un juez y ante el Tribunal Contencioso Electoral. Del otro lado, el movimiento Construye alegó que el monto mencionado no fue en efectivo. Por el contrario, se trata del aporte en especie por el préstamo de la sede y el trabajo del contador. En nuestro expediente dice que no hemos recibido fondos públicos ni dinero de los adherentes. Eso es exactamente la verdad y queda demostrado en el informe económico como tal. Como efecto de la sentencia de Torres, Construye quedó fuera del registro de organizaciones políticas que de momento le impide participar en el proceso electoral para las elecciones del 2025. El partido apeló la decisión y espera que el TCE resuelva. Por otro lado, si se configura el fraude procesal en la investigación fiscal, la sanción puede ser entre 5 y 7 años para sus representantes. Manuela Bedón, Noticias 7. Una asesora jurídica del Ministerio de Salud presentó una denuncia para investigar al exministro y actual asambleísta Camilo S. por un supuesto caso de tráfico de influencias. Según la denuncia, Salinas sería propietario de una empresa que desde el 2022 tendría contratos con el Estado, algo que está prohibido por su calidad de legislador del movimiento Construye, el mismo que niega el presunto delito. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, fue declarado culpable de 3 delitos relacionados con posesión de armas y por la compra de un revólver en el 2018. Los expertos indican que podría recibir hasta 25 años. Un jurado del estado de Estados Unidos de Delaware declaró culpable al hijo del presidente Joe Biden tras una semana de testimonios de testigos y presentación de pruebas en el juicio penal. Hunter Biden se mostró inexpresivo cuando se leyeron los veredictos de culpabilidad. Miró hacia adelante y con los brazos cruzados, y después se dio la vuelta para abrazar a alguno de los miembros de su equipo legal. El hijo del presidente fue declarado culpable de los 3 cargos que enfrentaba después de que el jurado deliberara durante unas 3 horas. El primer cargo era por hacer una declaración falsa para la adquisición de un arma de fuego. El segundo, por hacer una declaración falsa para obtener el arma en los registros. Y el tercero es por posesión ilegal de un arma de fuego. Frente a esto, el primer mandatario estadounidense dijo que: como dije la semana pasada, soy presidente, pero también soy padre. Jill y yo queremos a nuestro hijo y estamos orgullosos del hombre que es hoy. Muchas familias que han tenido seres queridos que luchan contra la adicción comprenden el sentimiento de orgullo de ver a un ser querido salir del otro lado y ser tan fuerte y resistente en su recuperación. Los delitos son considerados graves, que conllevan a sentencias de un máximo de 25 años de prisión y una multa de $750,000. Si bien los expertos creen que la pena a la que se enfrentaría el hijo de Biden podría ser mucho más reducida. Hunter Biden es el primer familiar directo de un presidente en ejercicio en afrontar un juicio penal, a pesar de que los delitos fueran cometidos antes del mandato de su padre. Sin embargo, los problemas legales del hijo del presidente no han terminado. Se enfrentan a un juicio en septiembre en Carolina, acusado de no pagar $1,4 millones en impuestos. Emilia Reynoso, Noticias 7. 19:19, ahora les contamos una gran noticia para todos los fanáticos de la selección ecuatoriana. La Tri alista, eso sí, motores para la Copa América 2024 y pueda seguir todo su camino por Ecuador TV, Fer. Sin duda alguna, no se pierdan lo que va a ser el partido, en este caso amistoso, con la selección boliviana. En diferido, los tendremos para ustedes a las 6:30 de la tarde, así que estén pendientes de la programación de Ecuador TV para disfrutar el camino que lleva a la selección a la participación en la Copa América. Ya regresamos. Excelente, volvemos. Vamos a romper, vamos a seguir gritando fuerte por mi país. Me dicen no, yo digo sí.
El futuro de Verónica A. está en manos de la Asamblea, que deberá aprobar o no el enjuiciamiento penal para vincularla al caso Nene, donde está investigado en este caso por una supuesta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Se requieren 92 votos en este caso para que su proceso se abra en la Corte Nacional de Justicia. Veamos. La jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia será la encargada de dar trámite al caso Nene. En su despacho recayó el pedido de la Unidad de Fuero de Corte de Fiscalía para que se designe hora y fecha de la audiencia de formulación de cargos donde se pretende vincular a Verónica A., pues se habrían hallado indicios de su presunta participación en la oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Pero debido a la inmunidad de Verónica A., previamente la jueza Camacho deberá hacer un pedido a la Asamblea. Va a tener que pedirle a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta. Sin embargo, en el legislativo se requieren 92 votos. El abogado constitucionalista Ismael Quintana tiene su lectura. El problema es que ya la legislatura en ocasiones anteriores ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre estos temas. Las cosas caminan en este caso más que sobre la base de valoraciones jurídicas, sobre apreciaciones políticas, y todo puede pasar. Si la Asamblea da luz verde, el proceso regresa a la Corte Nacional de Justicia y la jueza Daniela Camacho podrá convocar a la audiencia donde la Fiscalía expondrá sus argumentos y podrá solicitar, de ser el caso, prisión preventiva. Pero recordemos que Verónica A. está en Israel, donde cumple funciones como embajadora para la paz. Ahí, según Quintana, cambia el escenario. En esas condiciones ya podríamos hablar de un caso de ausencia temporal de Verónica Abad, es decir, una situación que le impediría seguir desempeñando el cargo de vicepresidente de la República y tendría que ser reemplazada temporalmente por un ministro de Estado conforme el artículo 149 de la Constitución. Si la jueza Camacho dispone prisión preventiva, existen varias posibilidades para que la cumpla en Ecuador. Una de ellas es la renuncia. Toma un avión, regresa al país, se somete a la justicia y cumple con su prisión preventiva. Pero esa es una alternativa. En todo caso, el legislativo, a pesar de no tener plazo, debería tratar este caso en las próximas semanas. Edison Saavedra, Noticias 7. Ecuador y Canadá llevan adelante la segunda ronda de negociaciones para la suscripción de un acuerdo comercial que permite la reducción de aranceles para productos de ambos países y del que podrían beneficiarse más de 2.000 productos ecuatorianos. Petróleo, banano, cacao, mariscos, flores y metales son los productos que más envía Ecuador a Canadá, siendo este el octavo destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Por ello, y para ampliar la oferta a más de 2.000 productos exportables que podrían beneficiarse de una reducción de impuestos, ambos países llevan adelante negociaciones para la firma de un tratado comercial. Hasta el próximo 18 de junio se realizará la segunda de 4 rondas previstas hasta octubre de este año. La primera tuvo lugar del 29 de abril al 8 de mayo pasado para el análisis del marco jurídico. Y en esta segunda ronda se abordan temas como propiedad intelectual y competencia e inversiones, informó el Ministerio de Producción en un comunicado. El desarrollo de la segunda ronda de negociaciones marca un paso significativo hacia la profundización de la cooperación comercial entre Ecuador y Canadá, que permita explorar oportunidades para expandir el intercambio de bienes y servicios, así como medidas para facilitar el comercio bilateral. Una tercera ronda de negociaciones está prevista para el mes de septiembre y otra en octubre, en las que se abordarán más temas, informó esa cartera de Estado. A través de la negociación de este tipo de instrumentos, el Ecuador reafirma su compromiso con el multilateralismo, el libre comercio, la promoción de prácticas sostenibles, los derechos humanos, la protección al medio ambiente y el desarrollo económico sostenible. Según datos del Banco Central, en 2022 Ecuador exportó $94.4 millones a Canadá. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y la Caja Fiscal del Estado se está recuperando con los créditos del FMI y la recaudación tributaria del IVA, según dijo la Secretaría de Planificación, Saria Moya, en una entrevista con Noticias 7 que se las contamos a continuación. A principios de año en el gobierno se detectaron los proyectos que no tendrían fuente de financiamiento por el déficit fiscal del país, pero según la secretaria de Planificación, Saria Moya, en estos meses, debido a la entrada de liquidez, pudimos ya ir solventando, irles asignando una fuente de financiamiento y cuáles son los cronogramas en los que se van a implementar. Los $1.000 millones que llegaron provenientes del Fondo Monetario Internacional, FMI,
dijo la funcionaria de Estado, ayudan a recuperar la caja fiscal, al igual que la recaudación tributaria por el aumento del IVA al 15%. Como por ejemplo la construcción de UPCs y de VCs, también se siguen entregando los chalecos a la Policía Nacional y también se sigue entregando armamento a las fuerzas del orden. Y en lo social, tenemos reaperturas de escuelas, no solo en la parte semiurbana, sino en la parte rural, que es donde más se necesita. También tenemos escuelas que ya son más grandes, como la Isabel Robalino. Tenemos algunas escuelas en Pichincha y en la región de la costa. También tenemos repotenciaciones de centros de salud que estaban en estado deplorable y también de hospitales, también de centros de desarrollo infantil. Según Moya, los proyectos carecían de líneas para su financiamiento. Pero ahora los ingresos en abril se obtuvieron $754 millones en concepto del IVA, un 8,4% más que en 2023. Una mejor recaudación tributaria que no se ha trasladado en un incremento del costo de la vida medido por el indicador de la inflación. Esto último asegura la secretaria porque los indicadores de inflación se mantienen estables, cifra similar a lo recopilado por la Asobanca. Esta misma entidad también detalló en marzo que el déficit del Ecuador era de $4.800 millones, rubro que dice el gobierno se pretende disminuir con la recaudación tributaria y con los $3.000 millones que el FMI aún está por enviar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Autoridades de gobierno mantuvieron una reunión con el sector transportista con el fin de llegar a consenso sobre el sistema de compensaciones para la focalización a los subsidios de los combustibles. El gremio anunció que no se plegarán a las movilizaciones anunciadas para los próximos días. Continúa el análisis para la focalización de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, y lo que ahora el gobierno busca establecer es un mecanismo de compensación y revisar quiénes serán los beneficiarios. Para ello, el gobierno mantiene reuniones con los sectores involucrados. Esta vez fue con los transportistas. Totalmente hay una abertura del diálogo, nos han llamado para esto, pero gracias a Dios creo que han abierto la situación de mesas que donde vamos a tratar los problemas. En la reunión, el ministro de Gobierno estableció que se realicen mesas técnicas de diálogo para lograr un consenso frente al sistema de focalización. Requiere alimentar de mayor información para que las decisiones sean certeras. Tienen que haber mínimos 3 mesas, una de seguridad, otra del tema de compensación de subsidios y la otra, desde luego, para tratar los asuntos netamente de la Agencia Nacional de Tránsito. El sector del volante también pide que se retomen medidas que se pusieron sobre la mesa en gobiernos pasados, como la seguridad y otros temas de compensación en insumos. Como por ejemplo, los cupos que tuvo la transportación de acero. El tema de llantas, no ha habido para la transportación una atención en eso. Lo que sí dejan claro es que no se unirán a las movilizaciones anunciadas por otros sectores. Nosotros somos organizaciones del transporte que analizamos internamente y tenemos decisiones internas que nosotros camino a seguir. Entonces, frente a esto, primero tratamos los problemas en la mesa y luego vamos a cualquier anuncio de medida. La próxima reunión donde se establecerán las mesas técnicas será el próximo viernes. Edison Saavedra, Noticias 7. Y les contamos que ya se puso en marcha el registro de taxis, tricimotos y camionetas para la compensación de combustibles. Esto ya se realizó, pues en este caso, en la página web del Ministerio de Transporte. En la siguiente nota les contamos cómo poder hacerlo. La eliminación del subsidio a los combustibles se aproxima y el Ministerio de Transporte ya habilitó un registro para que taxis, tricimotos y camionetas regularizadas se inscriban y obtengan beneficios una vez que la medida entre en vigencia. Pero ¿cómo puede hacerlo? Para registrarse, los transportistas públicos deben tener los siguientes requisitos: la cédula de ciudadanía, la matrícula del vehículo, la licencia de conducir, el registro único de contribuyentes RUC, una cuenta de ahorros, el certificado bancario y el permiso de operación de la cooperativa. Con esta información debe ingresar a www.obraspublicas.gov.es. Se despliega a la página y seleccionar la opción Registro de Beneficiarios. Una vez allí, debe crear una cuenta con su número de cédula y código dactilar. Al completar el registro, los beneficiarios deben añadir la cuenta bancaria donde los valores serán transferidos directamente. Hasta el momento, el gobierno estima que cerca de 84,000 personas se podrían estar beneficiando de esta compensación. Manuela Bedón, Noticias 7.
Juan Carlos Parra es el nuevo gerente general del Metro de Quito en reemplazo de Víctor Hugo Villacrés. Este martes asumió el cargo para continuar con el proceso de mediación del mantenimiento de trenes y trabajar en el proyecto con el que se ampliaría la ruta desde el Labrador hacia la Ofelia. Parra fue en el año 2013 asesor del alcalde Pablo Muñoz cuando este fue secretario nacional de Planificación. También ocupó el cargo de subgerente general en la Corporación Financiera Nacional, director metropolitano de Servicios Ciudadanos y su último cargo fue el de secretario general de Planificación en la actual administración municipal. Creo que ya es momento de empezar a trabajar, a actuar y sobre la base de lo ahora ya establecido y definido, pues creo que no tenemos más tiempo que perder. Así que vamos adelante y todo esto pues hacerlo también por el bien de la empresa y por el bien de la ciudadanía. Y hasta el 14 de junio se realizará en Manta, provincia de Manabí, la edición número 11 de la Convención para la Protección de las Tortugas Marinas. La ministra de Ambiente, Sade Frisi, preside en esta reunión que tiene como objetivo posicionar a Ecuador como pionero de la región en la conservación de estas especies. Además de representantes de Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros. También estarán presentes expertos científicos y académicos para levantar un diagnóstico de la situación de las tortugas marinas en el continente y así implementar acciones que permitan atender la problemática en torno al tema. Atención con esta buena noticia, Ecuador ocupa el puesto número 11 de los 50 países más hermosos del mundo según la revista Forbes, mientras que entre los países de la región es el tercero más hermoso después de Colombia y México, que ocupan el primero y segundo lugar respectivamente. Turquía lidera el ranking en el que se consideraron algunos aspectos como las playas, las montañas, la Amazonía, la cultura y los esfuerzos de cada país para preservar los paisajes naturales. La salud durante las etapas de gestación es primordial para asegurar una buena calidad de vida para los bebés. Procurar que la madre se sienta atendida y apoyada por sus médicos es uno de los principales objetivos que el Ministerio de Salud se ha propuesto. Por esta razón, se ha elaborado el Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de la Violencia Gineco-Obstétrica. En Ecuador, la violencia ginecobstetra es un problema significativo que afecta a muchas mujeres. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Salud ha desarrollado el Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de la Violencia Gineco-Obstétrica en los establecimientos de salud del Sistema Nacional. Este manual de buenas prácticas lo que intenta es que nuestro personal esté consciente de que la violencia gineco-obstétrica existe, que tengan herramientas para darse cuenta que posiblemente están incurriendo en ella y sobre todo que no lo vuelvan a hacer. Este manual se elaboró como respuesta a una sentencia emitida por la Corte Constitucional en 2019. La cual se reconoció la vulneración de los derechos a la atención prioritaria y a la salud y se reconoce a una paciente como víctima de violencia obstétrica. En este sentido y como cumplidores de la ley, nosotros estamos prestos a cumplir sentencia, pero además es una preocupación propia de nuestro ministerio. Asegurar que cada mujer reciba una atención respetuosa y de calidad es fundamental, y la capacitación para el personal médico ya ha comenzado. Ya lo empezamos a socializar desde marzo, tenemos un plan nacional de capacitación y además hicimos un taller nacional en la ciudad de Quito. El manual, basado en evidencia científica, guía a los médicos mediante herramientas que incluyen la implementación de procesos de capacitación, la inclusión de la temática de violencia gineco-obstétrica y la educación prenatal para las pacientes. Además, prioriza a las mujeres gestantes, permitiéndoles expresar sus preferencias y deseos sobre cómo desean ser atendidas. Con estas iniciativas, se espera mejorar la calidad de atención y erradicar prácticas violentas, garantizando un trato digno y humano para todas las mujeres en el sistema de salud. El Ministerio de Salud inauguró una nueva área oncohematológica en el Hospital de Especialidades en Guayaquil. El área cuenta con 30 camas para la atención a los pacientes. ¿Quiere saber más? Aquí se lo cuento.
En Guayaquil, en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, inauguraron una unidad oncohematológica que incluye áreas especializadas para el tratamiento de leucemias, linfomas, mieloma múltiple y tumores de órganos sólidos. Para esta nueva unidad se unificaron los servicios de oncología y hematología debido a la necesidad de contar con un área específica que permita un mejor control y manejo de estos pacientes, evitando así sepsis o infecciones que puedan poner en riesgo su salud. La nueva unidad cuenta con 14 camas para la parte hematológica y 16 para la oncológica. Además, disponen de un área de aislamiento para pacientes que requieran manejo crítico, presenten algún tipo de descompensación u otras patologías causadas por el tratamiento o la progresión de su enfermedad. Pero, ¿cómo los pacientes pueden acceder a esta nueva unidad? Las personas deben pasar primero por consulta externa, donde recibirán valoración, manejo y estudio diagnóstico del servicio de oncología y hematología. Luego se programará su ingreso para iniciar el tratamiento de quimioterapia. El Ministerio de Salud Pública indicó que el objetivo principal es fortalecer los servicios que ofrece a la ciudadanía frente a enfermedades catastróficas, cubriendo así las necesidades de los pacientes y asegurándoles acceso a una atención oportuna en sus unidades. Muy bien, solo para recordarles antes de irles a la pausa, tienen que vivir con nosotros en la pantalla de Ecuador TV el recorrido de la selección ecuatoriana de fútbol previo, lógicamente, a la Copa América. Recuerden que vamos a tener el día jueves en diferido el partido de Ecuador, en este caso en su próximo amistoso, que enfrentará a la selección boliviana a la 1 de la tarde de este día jueves, mi querida Meche. Así es, y a la 1 de la tarde, eso les reiteramos el horario. Además, puedes disfrutar del partido de Ecuador versus Honduras el día domingo 16 a partir de las 18:30 aquí en Ecuador TV, donde el fútbol se vive con pasión. Así que vamos a tener mucho fútbol, no solamente en Fanáticos, sino también en las transmisiones de nuestra selección de nuestro país. Claro que sí, vamos a tenerlo y cuando regresemos les contamos más en el mundo de los deportes. No se vayan. Por mi país, me dicen no, yo digo sí, así lo hacemos donde nací.